Te hago una pregunta, si estuvieras ante una grande crisis, así una de esas crisis que te llegan y que no sabes qué hacer, cómo resolverla, a quién recurrir, ¿a quién sería la primera persona a la que le pedirías ayuda? La otra cosa, si en algún momento tuvieras que tomar una decisión así bien crítica, ¿no? Bien aguda, ¿a quién le pedirías un consejo? Alguien que te orientara, alguien que te diera unos tips para resolver la situación. Bueno, esta mañana yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, porque allí tiene otra vez respuestas para estas preguntas. Te leo el Salmo 25, los primeros versículos. Dice: A ti, Señor, oro. No me falles, Señor, porque en ti confío. No permitas que triunfen mis enemigos, no los dejes que me derroten. Nadie que tenga fe en Dios se avergonzará de haber confiado en Él, pero cuantos oprimen al inocente sufrirán la vergüenza de ser derrotado. Hemos dicho una y otra vez que estas oraciones o estas canciones surgen de un corazón afligido, de alguien que está siendo muy presionado por las circunstancias y también muy afligido por personas que él ama y perseguido por personas que quizá él jamás hubiera esperado que lo persiguieran. Entonces está rodeado de enemigos. Su vida depende de la habilidad que él tenga de esconderse de sus enemigos. Y estamos hablando del rey David, que frecuentemente hubo personas que quisieron asesinarlo, quisieron deshacerse de él. Y entonces, cuando llegaban estas crisis al tope máximo, al techo máximo de su resistencia, eso le hacía tomar unas cuantas decisiones bien importantes. Señor, a ti oro. No me falles, Señor, porque en ti confío. No permitas que triunfen mis enemigos, no los dejes que me derroten. Y luego dice: nadie que tenga fe en Dios se avergonzará de haber confiado en Él. Nadie que tenga fe en Dios se avergonzará de haber confiado en Él. Y es que definitivamente creo que la primera opción que tenemos siempre, los que amamos a Dios, los hijos de Dios y los que somos amados por Dios, este es más importante, los que somos amados por Dios, nuestra primera respuesta siempre es Él. Y esta era la experiencia de David. Señor, a ti oro. Lo primero que hago cuando tengo una grande crisis, decía David, cuando estoy rodeado de mis enemigos, cuando sé que nadie más me puede salvar, entonces, ¿qué hago? Oro a Dios. Y tal vez pensemos: wow, pues, qué respuesta tan simple, qué respuesta tan... Yo estaba esperando una respuesta más profunda. Una vez un alumno me dijo: oye, ¿por qué no nos das respuestas más profundas? Tú que has estudiado teología, deberías de darnos una serie de respuestas más profundas. Bueno, perdóname que parezca tan simple, pero es que una oración no es simple. Hablar con Dios no es simple. Hablar con Dios es algo sumamente profundo, sumamente importante, sumamente relevante, sumamente trascendente. Pero el hecho de que tú y yo no lo hagamos con mucha frecuencia o con dedicación o con conciencia total, eso a veces nos hace pensar que una oración es muy superficial. Pero no. Mira, haz de cuenta que tienes un grande problema. Has pasado por una situación. Déjame poner una idea. Vas en tu auto a toda velocidad y de repente te descuidas y chocas, ¿no? Ya le abollaste
defensa al otro auto y el hombre que va adelante se baja, te empieza a insultar, te quiere golpear. ¿Qué haces? ¿Qué haces inmediatamente? Bueno, yo creo que primero te sobrepones al problema, a la situación, y luego, pues llamas a tu seguro, ¿no? Y dices, oye, espérame, ¿tú tienes seguro? No, pues que sí. Pues vamos a llamar al seguro. Ya, alguien lo va a resolver. Y entonces, bueno, llegan allí los agentes del seguro, los agentes de los seguros, se ponen de acuerdo y te resuelven el problema. Es decir, pones tu confianza en alguien que te puede resolver la situación, ¿no? Bueno, aquí en este caso estamos hablando de algo todavía más complejo. Estamos hablando de alguien que pueda resolverte la vida. Y cuando necesitamos a alguien que nos resuelva la vida, ¿a quién buscamos? ¿Y qué hacemos? Y lo que hacía David era hacer esa llamada a su seguro. Llamar a Dios. Eso es una oración. Si todavía piensas que la oración es algo demasiado complejo y muy elaborado, y luego cuando te digo oras conmigo, entonces me escuchas orar y dices, no, pues ha de ser muy difícil orar, aunque no hago oraciones difíciles, ¿cierto? Son sumamente sencillas, pero a veces pensamos que orar es algo muy complejo, muy elaborado. No, es una llamada, es llamar a Dios. Así le hacía David. A ti, Señor, oro. Señor, no me falles, porque en ti confío. No permitas que triunfen mis enemigos, no los dejes que me derroten. Nadie que tenga fe en Dios se avergonzará de haber confiado en Él. Pero cuantos oprimen al inocente sufrirán la vergüenza de ser derrotados. Pero una vez más, ¿qué haces cuando estás en una grande crisis? Y David diría, yo simplemente hago esa llamada. Yo simplemente llamo a Dios, porque nadie que confía en Dios será avergonzado. Nadie que tenga fe en Dios se avergonzará de haber confiado en Él. Así es que si estás buscando una solución, una respuesta, un consejo así extraordinario, yo creo que tenemos que hacer primero lo primero, como decía Stephen Covey, primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Pues hacer esa llamada, hablar con Dios, abrirle el corazón y confiar que Él tiene nuestras vidas en sus manos y que Él sabrá hacer con ellas lo mejor y que siempre, 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 recuerda, siempre Dios nos va a dar lo mejor. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Puede ser una grande crisis, un gran problema, una gran enfermedad. Eso es lo mejor. Desde tu punto de vista y el mío, a veces no es lo mejor. Y me gusta mucho esa frase, que todo punto de vista es la vista de un punto. Todo punto de vista es la vista de un punto. Entonces, nosotros solamente vemos un punto, pero no vemos la perspectiva que tiene Dios. Porque Dios siempre tiene lo mejor. Así es que yo no sé qué situación estés atravesando ahora mismo. No sé cuáles sean tus grandes preguntas. No sé cuál es ese grande consejo que necesites. Pero mira lo que decía David. Enséñame la senda que debo seguir, oh Señor. Indícame el camino por donde debo andar. Guíame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie, sino en ti, tengo esperanza. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional
del Salmo 25, versículos 1 al 4, ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor Dios, te volvemos a decir esto que dice tu santa palabra. Enséñame la senda que debo seguir. Oh Señor, indícame el camino por donde debo andar. Señor, guíame, enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie, sino solamente en ti, tenemos esperanza. Señor, este día lo ponemos en tus manos. Que sea para que tú tengas toda la gloria, Señor. Que este día todas nuestras acciones, que todas mis acciones, Señor, sean para que tú seas honrado. Tú que eres mi Padre, tú que eres mi Dios, tú que eres nuestro Dios, mereces toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.